sabes tú que eres templo. Sabes tú que eres templo. Sabes tú que eres templo. Tú eres el templo donde habita Dios. Si yo sé que soy templo. Si yo sé que soy templo. Si yo sé que soy templo. Yo soy el templo donde habita Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Somos el templo donde habita Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Sabes tú que eres templo. Sabes tú que eres templo. Sabes tú que eres templo. Tú eres el templo donde habita Dios. Si yo sé que soy templo. Si yo sé que soy templo. Si yo sé que soy templo. Yo soy el templo donde habita Dios. Queridos hermanos y hermanas, en sus casas, en sus familias, en todos los lugares donde hoy nos reciben y donde entramos a tu hogar y a tu corazón, unidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, te saludamos. Que Dios te bendiga y que este día tus necesidades, tus intenciones, todo lo que tú quieras presentarle a Dios a través de este misterio del amor, Él lo transforma en bendición para ti. Celebramos hoy el domingo 22º del tiempo ordinario. Ponemos en manos de Dios este día y suplicamos que su misericordia nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, del amor y de la misericordia, que en Cristo Jesús se nos entrega todos los días en amor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y hermanos, es importante pedirle perdón a Dios, sobre todo por todos los momentos en que hemos dado la espalda a su voluntad, a sus planes, por todos los momentos en que nos hemos negado, en que nos hemos quedado en nuestros caprichos y que lastimosamente hemos impedido que Dios se manifieste en nuestras vidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, piedad. He pecado contra ti, he pecado contra ti. Cristo, ten piedad. He pecado contra ti, he pecado contra ti. Cristo, ten piedad. Con tu sangre, Señor, con tu sangre, lávame, lávame, porque soy un pecador. Lávame, 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 porque soy
Piedad, Señor, piedad. Glorifiquemos a nuestro Señor. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra sea la paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te damos gracias, te glorificamos, Señor Rey celestial, Padre todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra sea la paz a los hombres que ama el Señor. Señor Jesucristo, único Hijo, palabra viva, Hijo de Dios, Cordero que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra sea la paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, escucha nuestro llanto y danos la paz. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra sea la paz a los hombres que ama el Señor. A los hombres que ama el Señor. Oremos, Dios de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al participar más religiosa nuestra vida, aumente en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongámonos a escuchar con atención la palabra de Dios que se nos proclama en este día. Lectura del libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me venciste. Yo era el hazmerreír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo, tengo que gritar violencia, proclamando destrucción. La palabra del Señor se ha convertido para mí en constante motivo de insulto y burla. Yo me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Intentaba contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Todos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansias de ti, como tierra reseca, sedienta, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Sea este su culto espiritual. Y no se adapten a los criterios de este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí muchos de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenada a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo:
apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque el que pierde su vida por mí, lo encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre y en compañía de sus ángeles. Y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, qué bella es la liturgia de la palabra del día de hoy, con cada uno de sus matices mostrándonos esto que obra Dios en nosotros, eso que hace en nuestras vidas y por lo cual nos compromete, nos lleva a comprometernos en todo sentido, como dicen, en la mente, en el alma, en el cuerpo y en el corazón. Cuando uno verdaderamente ama a Dios, cuando uno verdaderamente ama sus designios, cuando ama algo en la vida, uno está dispuesto a dar la vida por ello, es decir, está dispuesto a entregarse totalmente, porque esto de tal manera impacta mi vida, de tal manera aborda toda mi realidad, que como lo decimos, estaría dispuesto a vivir y a morir por ello. Alguien que ama a su familia dice, yo estoy dispuesto a vivir y a gastar mis días y a morir por mi familia, porque la amo. Alguien que ama su trabajo, dice, yo estoy dispuesto a gastarme todos los días por este trabajo porque es mi vida, lo amo, es mi pasión. Así como observamos en el pasado mundial la pasión deportista de muchos, que muchos se desgarraban en lágrimas cuando su equipo perdía, pero también se llenaban de una euforia que a veces hasta sobrepasaba la cordura cuando su equipo ganaba. Expresiones humanas, pero que en un momento determinado revelan cuando el ser humano ha asumido algo como propio, cuando lo lleva como en el alma, en el corazón, en sus sentidos, y como que cree en ello verdaderamente, o sea, lo tiene, lo siente en su corazón. Lo mismo sucede con esto. El profeta Jeremías nos ayuda a comprender con su palabra: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Este es un lenguaje que va más allá de simple enamoramiento diario de las personas, de la simple pasión humana vinculada simplemente a la temporalidad de momentos temporales o de momentos espaciosos en los que uno experimenta X o Y placer ocasional. No, esto es mucho más que eso, es la seducción de vida. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Es decir, un Dios que viene a mí y que de qué manera entra respetuosamente, pero delicadamente, pero convincentemente, entrando en mi alma y en mi corazón y dándome las razones para orientar mi vida hacia ello, para creerle verdaderamente y con vigor darle mi vida. Vemos cómo este proceso de los profetas, este proceso de los apóstoles, el proceso de los santos, es maravilloso observarlo, porque todos ellos estuvieron precisamente seducidos por Dios. Seducidos de tal manera y en tal calidad que ellos se dejaron llevar por Dios. O sea, me dejé seducir, me dejé guiar por ti, me dejé llevar por ti. Me forzaste y me venciste. Observamos la historia de María Magdalena, cómo Dios venció en ella. De Pablo, cómo Dios venció en él. Me forzaste y me venciste. Recuerda, esto me hace pensar mucho el acontecimiento de Jacob, cuando en el camino precisamente se encuentra con el ángel de Dios y pelea contra el ángel de Dios.
Y por eso le da el nombre de Israel, el que ha peleado con Dios. Te llamarás Israel. Y precisamente es como ese encuentro en el cual Dios de alguna manera nos está provocando. Dios nos provoca para sacarnos como de nuestra situación ahí, muchas veces aletargada, muchas veces dormida. Y de verdad Dios nos provoca con la evidencia, con la realidad, con la prioridad importante de un mundo que no tiene tiempo, que se le está acabando el tiempo, que necesita respuestas inmediatas, de un ser humano que se está condenando, que no está alcanzando a salvarse, de seres humanos infelices. O sea, esto es prioridad, es un Dios que me está hablando y me está diciendo, es que esto es prioritario, esto hay que hacerlo. Y de alguna manera nos vemos forzados a responderle a Dios. Por eso, cuando Dios nos llama, nos compromete en toda nuestra vida. Y nos compromete de tal manera que todo nuestro ser está comprometido. La gente nos ve creer, la gente nos ve y muchas veces al vernos creer piensa y siente y reflexiona. ¿Por qué cree este? ¿Por qué cree ella? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué va tanto a la iglesia? ¿Por qué ora? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? Y muchas veces vivimos lo del profeta, dice, yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. Díganme si esto no es común. Común para el que es creyente, verdaderamente creyente. Pero creyente con equilibrio, ¿no? No el creyente fanático, que verdaderamente es un fanático, porque lleva esto a una obsesión de tal manera que muchas veces se vuelve irrespetuoso, impone sus cosas y deja sus responsabilidades fundamentales abandonadas. Es decir, donde hay un desequilibrio, ahí no hay una verdadera convicción. Una cosa es el fanático y otra cosa es el convencido. El convencido tiene claros sus criterios y tiene claros los designios de Dios para él y para su vida. Entonces, claro, estás ante la mirada de los demás, estás ante la aprobación o ante el rechazo de los demás. Siempre que hablo tengo que gritar violencia, proclamando destrucción. Es decir, cuando uno se compromete con Dios y Dios te revela la verdad, tú no te puedes quedar callado. Es decir, si Dios te dice, mire, ahí no hay, esto no es, esta no es vida, esto no es verdad, esto es mentira, usted no se puede quedar callado. O sea, ¿cómo ir a una reunión familiar y observar que todo el mundo está viviendo mal, dañándose, hablando mal, rajando los unos de los otros, creando insidias, y uno decir, aquí no pasa nada? No, usted es un profeta. Usted tiene de alguna manera que decir, hombre, no, eso no está bien, eso no se hace. Y eso se gana muchos enemigos. Porque un profeta no es que denuncie simplemente poniendo en evidencia o delatando las cosas de una manera abusiva, no. Pone en evidencia el bien para que a la luz del bien se conozca que lo otro no está correcto. Es la manera más delicada, o sea, es poner de manifiesto el bien y ese bien debe iluminar los actos que no son como él. Entonces, ¿qué bien tengo que poner en una reunión familiar? Hombre, yo voy a hablar bien de los demás y les voy a decir, ¿no les parece que es bien resaltar las virtudes? Que, bueno, todos tenemos defectos, todos tenemos errores. Exaltemos, admiremos, contemplemos. Un verdadero profeta, pues sí, llega un momento en que se vuelve una piedra en el zapato de los demás, pero porque está mostrando un camino. La palabra del Señor se ha convertido para mí en constante motivo de insulto y burla. Pero no la palabra porque ande yo con la palabra de Dios frenéticamente, obsesivamente, sino porque la palabra de Dios se ha convertido en una forma de poner en evidencia lo incorrecto y de iluminar las realidades. Entonces, claro, obviamente, quien ya está acostumbrado y quien no le gusta que le pongan en evidencia sus situaciones se vuelve prácticamente en contra tuya. Así como tantos dice el Señor, llegará un día en que los perseguirán, los odiarán y hasta quien los mate creerá que le está haciendo un bien a Dios. Pero es el sentido del compromiso con la palabra, con la verdad, con el amor. O sea, yo no puedo quedarme impávido ante la situación de injusticia, de violencia o de desamor que ante mi mirada se pueda realizar. Yo como católico, yo como creyente, en un momento determinado, muy delicadamente, tal vez muy respetuosamente, pero muy firmemente y convencido, tengo que evidenciar y decir, hombre, no es correcto, yo no pienso igual, no me parece. El ser humano
o la persona, ¿vale? O las circunstancias no son favorables. Es decir, es el ser humano que se compromete. Y cuando eso pasa, encuentras rechazo. Yo me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre, pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en mis huesos, intentaba contenerlo y no podía. Es la tentación que tenemos todos, no, mejor no hablo de Dios aquí, mejor no. Aquí simplemente me dedico a hablar de otras cosas, pero no hablo de Dios. Es la tentación de mucha gente. Recuerden a Jonás, que la historia de Jonás es bien simpática. Por no ir a cumplir la misión de decirle a Nínive que se conviertan, se fue y se escondió en un barco. El barco se estaba hundiendo y los que iban en el barco, que no eran cristianos, que no eran creyentes, en ese momento dicen, alguien tiene que estar aquí peleado con su Dios, porque vamos a comenzar a echar al mar a cada uno hasta que se calme. Y él dice, no, no, yo soy, échenme a mí. Y por eso lo tiran al mar a él y ellos se salvan. Pero es el sentido de yo no puedo huir de la misión que Dios me ha encomendado. Yo no me puedo esconder de los planes de Dios. Si Dios me ha dado una misión, yo debo realizarla. Por eso el apóstol, esa es la consagración que Dios me da. El apóstol San Pablo nos va a decir, ok, preséntense ustedes como ofrenda, como hostia viva a Dios. Este sea su sacrificio espiritual, ofrézcanse a Dios. Pero tengan cuidado, dice el apóstol, no se adapten a los criterios de este mundo, a la mentalidad conveniente, a la mentalidad convencional, a la mentalidad que aplaude todo lo malo y que canoniza todo lo malo y sataniza todo lo correcto, porque estamos en ese mundo donde lo normal es anormal y lo anormal normal, la verdad es mentira y la mentira es verdad, lo irregular es regular y lo regular es irregular, es decir, todo se ha invertido y hoy día todo absolutamente está en unos términos ambiguos. Entonces todo es aparentemente normal y todo depende de tu punto de vista. Uno dice, esto no es verdad, la gente dice, depende del punto de vista donde lo vea. Entonces, todo el mundo quiere relativizar absolutamente todo para, de alguna manera, desacreditar todo y de alguna manera, al ridiculizar y al desacreditar, invalidar las verdades de fe. Hay verdades absolutas. Y una de ellas es el amor, es una verdad absoluta. Es decir, el amor se evidencia en el amor y el amor es el amor. La verdad es la verdad y la vida es la vida. Y no se puede ir en contra de ninguna de ellas. Por eso, queridos hermanos, es importante saber que cuando el mundo comienza a transgredir las cosas, yo no tengo por qué dejarme llevar por esa mentalidad. Si no, transfórmense con la renovación de su mente, renueven su mente. Recuerda lo que el apóstol Pablo dice, si ustedes no cambian de manera de pensar, jamás cambiará su manera de vivir. Cambien su manera de pensar. Deje de pensar como piensas, que hay gente que piensa de una manera que, créanme, queridos hermanos, pero da lástima ver cómo piensan negativamente, piensan con rabia, piensan con ira, piensan injustamente, piensan con desamor, piensan negativamente. Tiene una mentalidad en contra de sí misma, en contra del prójimo, en contra de la vida, en contra de Dios. O sea, cambie su manera de pensar, cambie su manera de egoísta, su manera cerrada, su manera ambigua de pensar, para que cambie su manera de vivir. No se ajuste a las circunstancias convenientes del mundo. Cambie de mentalidad. Sino que renuévense en la mente. Esto es la actitud, dice el apóstol, renuévense en la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Para saber discernir la voluntad de Dios. Ese es el sentido del cambio de la conversión. El sentido del cambio de la conversión apunta precisamente a la sabiduría, a la búsqueda de la sabiduría, al encuentro con la sabiduría. No con la insensatez, que se acomoda a cualquier circunstancia y que vende su alma. Muchos en momentos determinados le vendemos el alma al diablo. Se la vendemos en cualquier arrebato y en cualquier momento en el que preferimos la conveniencia de nuestros caprichos, afectos y cantidades de cosas que no son, simplemente porque se me dio por ahí y me dejé llevar y me arrastró y no tuve la capacidad de hacer un alto. Por eso es tan pintoresco el episodio que nos presenta hoy el Evangelio. En aquel tiempo Jesús empezó a explicar a sus discípulos que tenía que ir ahí y padecer mucho por causa de los ancianos del pueblo y los sumos sacerdotes y los escribas que querían ejecutarlo y que lo iban a ejecutar y que él iba a resucitar el tercer día. Y mire que Pedro
movido un poquito por los convencionalismos humanos, por la conveniencia de, no, pero ¿y por qué tienes que morir? No, pero ¿y por qué tienes que, o sea, por qué tiene que ser así? ¿Por qué tienes que sacrificarte? Porque un falso amor, porque es que todas las cosas malas se presentan muchas veces aparentemente buenas. El lobo se viste de oveja, es decir, el mal presenta las cosas aparentemente llenas de bondad. Cuando hay hechos, por ejemplo, un hombre que está destruyendo su familia, tiene todos los argumentos para decir, no, es que ella me abandonó, es que fue frío, es que nuestro diálogo estaba malo, es que nuestra vida afectiva estaba malo, es que... Y pasó. Igual sucede en el género femenino. Igual sucede en los hijos que sumen el camino de la droga. Igual, o sea, todo el mundo tiene la justificación conveniente para decir, yo hice esto por esta o X razón. Muy bien, frente a esa actitud muchas veces conveniente, en la que puede que nosotros también estemos en el camino de la traición a la verdad, ahí es donde Dios nos llama la atención y nos dice, reaccione, tenga cuidado. Pedro le dice a Jesús, se lo lleva aparte y le dice, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar. Y Jesús se voltea y le dice, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Hace 8 días, en el Evangelio de hace 8 días, le estaba diciendo Jesús a Pedro, bendito seas Pedro, porque eso no te lo ha revelado la sangre ni la carne, sino Dios. Y tú eres Pedro. Y 8 días después, miren ustedes, quien lea la secuencia del Evangelio, ve a Jesús llamándole Satanás a Pedro. Y uno dice, pero, ¿y entonces? Claro, es que el Señor está corrigiendo a Pedro y enseñándole a discernir que no es en el término de la conveniencia humana, es en el término de la voluntad de Dios, es decir, es el criterio y el designio de Dios. Dios tiene que ser fiel a sí mismo, pase lo que pase. Y si tengo que dar la vida por esto, yo no voy a negociar. Se dice, yo no negocio. Si no, Jesús hubiera dicho en la cruz, muchachos, yo estaba molestando, no sean tan exagerados, yo no soy el hijo, digo que soy hijo de Dios como todos nosotros, pero yo no es que sea el hijo, no. Jesús hasta el último momento fue coherente y dijo, soy el Hijo de Dios, lo soy. Y esto es una verdad que hay que transmitir al mundo, aunque el mundo nos desprecie y nos rechace. Y dice Jesús, entonces el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Cómo podrá recobrarla? Pues ahí está, queridos hermanos. Debemos aprender a dar la vida como papá, como esposo, como creyente, como cristiano, no a negociarla. Yo no negocio ni con el pecado ni negocio con la mentira. Lo que soy, lo soy, cuésteme lo que me cueste. Este es un momento de identidad y Jesús confronta a Pedro con esa identidad. Pedro, no seas ambiguo, Pedro, no seas conveniente, Pedro, no acomode las cosas. Lo que es, y tengo que padecer, tengo que padecer. Pero la obra de Dios se cumplirá en mí porque absolutamente nada podrá contra el misterio de Dios que se revela en nosotros y por el cual Dios nos rescata precisamente del pecado y de la muerte. Amén. Renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Para ser discípulos fieles debemos tomar la cruz y caminar detrás del Señor donde Él nos conduzca, porque queremos entregar la vida por el reino de Dios. Digamos. Nuestra respuesta será: fortalece, Señor, nuestra fe. Fortalece, Señor, nuestra fe. Por todos los cristianos que han hecho notables sacrificios al servicio del Evangelio del Señor Jesús, oremos al Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. Por todos los fieles que, como el profeta Jeremías, se han sentido como traicionados por Dios, para que se reanimen en el cumplimiento de su voluntad, oremos al Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. Por los enfermos, para que muestren el poder de la esperanza en medio de la angustia y el dolor, oremos al Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. Para que cuantos han muerto en la paz de Cristo experimenten el gozo celestial, roguemos al Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. En un momento de silencio, oramos por las intenciones personales. Roguemos al Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. Dios de la esperanza, tu Hijo nos ha mostrado que la cruz es el camino a la libertad y el gozo pleno. Envíanos tu Espíritu para que abracemos la cruz con alegría y que las dificultades que padecemos por el Evangelio nos afirmen como testigos fieles tuyos ante el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestra ofrenda a Dios. Me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a entregarte mi ofrenda, oh Señor, es la alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco,
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió los brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos proclamamos a una voz tu gloria diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles que por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, nuestro Obispo Tomás y su auxiliar Pedro. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen y su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al amor de nuestro Señor, que se entrega por nosotros generosamente, digamos con fe: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Pueden darse la paz. Con tu espíritu. Y me das esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende. Cordero de Dios, que
Este es Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a recibirle. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo aquí, yo estoy a un paso del cielo, sí. De tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. Pídele al buen Dios en tu corazón que te fortalezca. Dile, Señor, dame la gracia de tener el valor de llevar tu verdad en mi corazón, de saberla comunicar, aunque me cueste, aunque a veces me rechacen, aunque a veces no me acepten y no me quieran. Señor, dame la gracia de saber vivir correctamente y de guiar mi vida según tus criterios. De que no me dé miedo, Señor, asumir la cruz de la burla, del desprecio, del rechazo, de la marginación, porque soy fiel a ti, Señor. Dile, Señor, ayúdame a ser fiel en medio de las circunstancias adversas, en mi trabajo, en mi ambiente, en todos los lugares, Señor, donde hay tantas cosas que te ofenden, tantas realidades que ofenden al ser humano. Dile, Señor, ayúdame a ser fiel a ti y que en ese mundo también sepan que hay otro valor, que hay una diferencia entre el que ama a Dios y el que le desconoce. Dile, Señor, dame la capacidad de enamorarme de ti, que no tema dar la vida por ti, que no tema, Señor, pero que al hacerlo no lo haga de una manera agresiva ni violenta, sino como lo haces tú, que eres manso y humilde de corazón. Que lo haces con tu ejemplo, Señor, que yo también sea ejemplo en todos los lugares que me has confiado. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte, nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, recuerden que desde aquí, desde el sur de la Florida, en la parroquia de San Bonifacio,
Arquidiócesis de Miami, oramos por ti, por tus intenciones, te acompañamos en tu vida familiar, pero también te esperamos. Cuando vengas, ven y acompáñanos en nuestra Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes.